Ahora sí, estamos grabando. Ya. Hola a todos. A continuación vamos a resolver el problema, perdón, del amplificador de instrumentación que quedó expresado en las diapositivas y quedó como tarea. Entonces la misión es calcular, en el peor caso, ya dice, para el circuito del amplificador de instrumentación mostrado aquí, calcule la tasa de rechazo modo común del peor caso con estas resistencias que vemos aquí en el diagrama, con tolerancias del 0.1%, 1% y 5%. ¿Ya? Después se repite el cálculo suponiendo que está la conexión a tierra entre las resistencias R1. Entonces, para calcular la tasa de rechazo modo común, ¿ya? Recordemos la tasa de rechazo modo común es la capacidad del amplificador de instrumentación o el amplificador diferencial de no amplificar, ¿ya?, las señales comunes entre B1 y B2, ¿ya? O sea, las señales de modo común, ¿ya? Las señales de modo común se definen como el promedio entre B1 y B2. Entonces, esas señales no nos interesa amplificarlas, queremos que el amplificador las deje fuera, ¿ya? En otras palabras, si nosotros aplicamos un voltaje igual entre B1 y B2, ese voltaje no debería verse reflejado en la señal VO de salida, ¿ya? Por ejemplo, si B1 es igual a 1 volt y B2 es igual a 1 volt, entonces el modo común va a ser 1 volt porque el promedio entre 1 y 1 es 1. Y ese volt, con todos los sistemas, las resistencias que tenemos internamente y los posibles problemas de tolerancia ya o las imperfecciones del dispositivo, lamentablemente nos van a generar una señal VO a la salida, ¿ya? Debería ser 0, ¿ya? Pero las intolerancias, o sea, las tolerancias y las imperfecciones nos van a generar una señal VO. Esa señal VO tiene que ser lo más pequeña posible, entonces la tasa de rechazo modo común es la relación entonces entre la señal VO y el voltaje que yo estoy aplicando, ¿ya? Entonces supongamos que vamos a unir con un cortocircuito estas dos señales, B1 y B2, ¿ya? Vamos a ignorar que hay unas fuentes acá, y están unidas, ¿ya? O sea, son necesariamente el mismo voltaje, y aquí le vamos a aplicar una fuente de tensión que va a tener un voltaje BCM, ¿ya? Voltaje de modo común, que va a ser exactamente el mismo para los dos. Entonces, la tasa de rechazo modo común la vamos a definir como el voltaje, esto es logarítmico, pero puede ser en veces también, lo vamos a dejar en, o sea, en decibeles, logaritmo de el voltaje que aplicamos sobre el voltaje que obtenemos. Ahí está, ¿ya? Entonces, si por ejemplo aplicamos 1 volt como modo común y obtenemos, dado a las ganancias y las imperfecciones, VO igual a 1 volt, tenemos entonces 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la tasa de rechazo es 0 decibeles, ¿ya? 0 decibeles, o sea, una vez. Ok, lo cual no es bueno, necesitamos que la tasa de rechazo sea lo más grande posible, ¿ya? O sea, el número mientras más grande, mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operamos? Lo primero es observar, acá en el circuito, vamos a agrandar un poquito, que el voltaje que nosotros aplicamos, este es B1, B2, ¿no es cierto?, aparecen ahí, se va a copiar debido al cortocircuito virtual de los amplificadores operacionales al nodo interior, ¿ya? B1 y B2. Entonces podemos observar que la corriente que se genera, acá, I, va a ser producto de esos voltajes B1 y B2 y la resistencia R1, o las dos resistencias R1. Entonces vemos que I es igual a B1 menos B2 dividido en 2R, ¿cierto? Como dijimos, ya que tenemos un cortocircuito entre B1 y B2, ya, entonces entendemos que B1 es igual a B2, porque están unidos, y es igual a esta tensión de modo común que tenemos acá, ¿ya? Por lo tanto, si B1 y B2 son iguales, significa que la corriente que va a circular por acá es 0 amperes, independiente de cuál sea el valor de R1. Eso va a ser siempre, ¿ya? Incluso aunque B1, perdón, aunque R sea un valor muy grande o muy pequeñito, la corriente igual siempre va a ser 0 debido a que B1 y B2 son iguales. Entonces, ahora tenemos que averiguar cuánto es el voltaje de salida acá de los amplificadores BO1 y
VO2. ¿Ya? Vimos entonces en las clases que VO1 es igual al voltaje V1 más la caída de tensión en la resistencia R2, ¿ya? Y VO2 es igual al voltaje V2 menos la caída de tensión en la resistencia R2 de abajo. ¿Ya? Pero resulta que como la corriente dijimos que era cero, ¿ya? Debido a que V1 y V2 son iguales, entonces la corriente que circula por los R es igual a cero. Por lo tanto, la caída de tensión en las dos R2 va a ser cero. Esto significa que V1 va a ser el mismo voltaje, o sea, VO1 va a tener el mismo voltaje que V1, ¿ya? Y VO2 va a tener el mismo voltaje que V2, ¿ya? Que a su vez son iguales al voltaje de modo común, ¿ya? Así que esto es igual a VO1 y es igual a VO2, ¿ya? Así que hasta ahora tenemos que el voltaje de modo común en realidad se copia en cada uno de estos terminales. Voltaje de modo común, voltaje, esto es igual de modo común, ¿ya? Si queremos calcular el voltaje diferencial, VOD, de aquí de la salida, VOD, entonces es igual al VO1 menos el VO2, que dijimos que son iguales, igual al voltaje de modo común, o sea que es igual a 0 voltios. ¿Ya? Y ahí podemos entonces observar de que hasta ahora las resistencias R2 y R1, perdón, no tienen, o sus tolerancias, ¿ya? No tienen influencia sobre el voltaje de modo común. No tienen influencia sobre el voltaje de modo común. ¿Okay? Vamos a reducir acá. Ok, así que la primera parte del circuito en realidad no nos genera ninguna señal diferencial producto del voltaje de modo común que nosotros ingresamos en la entrada. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que la tasa de rechazo modo común de la primera etapa es infinito, ¿ya? O sea, rechaza en realidad cualquier señal de modo común, ¿ya? Y no depende de la tolerancia de las resistencias R1 y R2. Pero luego tenemos la segunda etapa, que es el amplificador diferencial, ¿ya? La segunda etapa del amplificador de instrumentación, y vamos a ver que aquí sí tenemos, entonces, que sí nos va a afectar las tolerancias de las resistencias R3, R4, R3 y R4. Ya, lo primero es que vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces, las resistencias de arriba con las resistencias de abajo, ¿ya? R4 y R3, y R3 el de abajo le vamos a poner R3' y R4', ¿ya? Porque son distintas resistencias, ¿ya? No podemos pensar que R4 es igual a la de abajo, ¿ya? Porque físicamente cuando uno construye este dispositivo, son dos resistencias, dos resistores distintos, ¿ya? Dos instancias distintas. Si bien pueden tener el mismo valor nominal de resistencia, ¿ya? Por ejemplo, 1 kilo, en la realidad la resistencia de arriba va a tener un valor de resistencia un poquito distinta a la de abajo, ¿ya? Debido a que, por ejemplo, por los procesos de fabricación, las imprecisiones, etc., entonces necesariamente va a haber una diferencia. Lo mismo con R3 y el R3'. Entonces, eso es lo que queremos calcular en base a una tolerancia que nos entregan, cuánto es lo que esta segunda parte aporta para generar señales en BO debido al modo común. Solamente el modo común es el que nos interesa analizar, ¿ya? Para después calcular la tasa de rechazo modo común. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la salida BO debido a el amplificador inversor y el amplificador no inversor que componen al amplificador diferencial de la segunda etapa. ¿Ya? Lo vamos a calcular por separado. Recordemos, también está el desarrollo en las diapositivas, que por superposición, entonces podemos decir que la salida BO debido al amplificador inversor, le vamos a poner BO menos, es igual entonces al BO1, ¿ya? Que tenemos acá arriba, el voltaje B1. Aquí dice B1, pero es BO1, ¿ya? BO1, multiplicando entonces, bueno, el factor de ganancia del amplificador inversor, que era R4 partido por R3. En realidad es menos R4 partido por R3. Le vamos a poner un menos acá. R4 partido por R3. ¿Ok? Lo vamos a dejar así por ahora. Y luego tenemos la salida debido al amplificador no inversor, ¿ya? Desde BO2, ¿ya? Pero antes de pasar BO2 directamente a la salida, vamos a pasar BO2 al voltaje B+, que es la entrada del amplificador operacional aquí, de la segunda etapa.
Entonces vemos que V más en realidad es una atenuación del voltaje V2 debido a estas dos resistencias R3 y R4. ¿Ya? Así que esa atenuación no es más que R4', ¿ya? Dijimos que iba a ser una instancia distinta, otra resistencia, por lo tanto le ponemos otro valor a la variable, sobre R3' más R4'. ¿Ya? Esa es solamente la atenuación de V2 además, ¿ok? Un divisor resistivo. Y luego, este término nos va a mostrar entonces V más. Ahora sí aplicamos la fórmula del amplificador no inversor, que dijimos que era 1 más el R4 de arriba, ¿ya? No es el R4 de abajo, es el R4 de arriba, dividido en R3, el R3 de arriba. ¿Ya? Y eso multiplicando entonces al BO2. ¿Ok? Podemos observar que el término de salida BO, debido al amplificador inversor, es negativo, ya todo este término es negativo, mientras que la salida BO, debido al amplificador no inversor, es un término positivo. ¿Ya? Positivo en el sentido de que las resistencias son todas positivas, y que, o sea, no se invierte la fase, por así decirlo. Finalmente, la salida BO es la suma de los dos. Ya vamos a partir por la parte positiva, entonces nos da todo lo que tenemos acá. Podemos copiarlo. Ahí. Copiar. No, copiar. Pegar. Focus. Ahí está. ¿Ya? La parte positiva. Bajar eso un poquito. Menos la parte negativa. Ahí está. Aquí, por orden, vamos a dejar esta parte acá afuera. Vamos este. Y lo vamos a dejar así más bonito. Bien. Ok. Luego recordamos que VO1 y VO2 son igual a el voltaje de modo común, ¿ya? Al VCM. Por lo tanto, podemos reemplazar estos términos, ¿ya? Sacar estos términos y poner VCM y VCM. Por lo tanto, luego podemos factorizar, ¿ya? Así que hagámoslo, en vez de escribir todo de nuevo, simplemente sacamos, ¿ya? Factorizamos ahí, y nos queda entonces la fórmula ahí, ¿ya? Factor común del voltaje modo común. Ok, entonces ya tenemos, si se fijan, el voltaje modo común, el que entra, y tenemos el voltaje salida BO, lo que sale, ¿ya? Y nosotros queremos calcular exactamente, recordemos, la relación entre el voltaje modo común y el voltaje de salida. Por lo tanto, tenemos que, para calcular la tasa de rechazo modo común, vendría siendo 20 logaritmo de toda la expresión de arriba, perdón, toda la expresión, el voltaje de modo común, dividido en el BO, que sería toda esta expresión de acá. ¿Ya? Si se fijan, los voltajes de modo común simplemente van a desaparecer. ¿Ya? Da lo mismo cuánto aplique uno, lo que interesa es la relación. ¿Ya? Así que nos va a quedar esto 1 sobre toda esta expresión que aparece acá. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que analizar el aspecto de las tolerancias, que es lo más importante de todo esto. Entonces, el aspecto de las tolerancias, ¿cómo, ups, ¿cómo lo representamos? P4. Listo.
Para representar las tolerancias, entonces lo que vamos a hacer es que a cada instancia, a cada resistor que está en el diagrama, le vamos a asignar un factor, ¿ya? Que hace que el valor nominal de esa resistencia se desplace un poco según el nivel de tolerancia que queremos analizar, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a suponer que la resistencia R4' en realidad es el valor nominal R4, ¿ya? Multiplicando, bien digo, multiplicando entonces un factor 1 más X, donde X va a ser el valor de tolerancia. Por ejemplo, si la tolerancia que queremos analizar es del 5%, entonces X pasaría a ser 0.05, ¿ya? Ese 0.05, positivo en este caso, se lo sumamos a 1 y nos queda entonces un factor de 1.05, ya que estaría multiplicando el valor nominal de R4. Si R4 el valor nominal fuese 1 kilo, entonces nos quedaría 1 kilo, 0.05, o sea, 1.05 kilos, ¿ya? Pero también podría ser menos 0,5, ya podríamos estarle restando al kilo 5%, ¿ya? Entonces eh, nos quedaría 950 ohm, ¿ya? 950. Porque 50 es el 5% de un kilo. Ok, pero eso es con R4. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con R3, pero a su propio valor del factor que le vamos a modificar el valor nominal. Entonces le vamos a poner, en vez de X, le vamos a poner Y, ¿ya? Y el R4 lo dejamos como está arriba, debido a que tiene que ser el mismo valor, o sea, tiene que ser consistente, que si le vamos a sumar un 5%, entonces a las dos partes de la ecuación le tenemos que sumar 5%, ¿ya? O si le vamos a restar 5%, a ambas partes le tenemos que restar 5%, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar como X. X podría ser más o podría ser menos. Y eso, la idea es que después nos vamos a averiguar cuál combinación de tolerancias es la que genera el peor caso de la tasa de rechazo modo común, ¿ya? Entonces tenemos la primera parte, multiplicamos 1 más el R4, ya también vamos a dejarlo como un R4 nominal, multiplicando un factor 1 más otra variable, en este caso va a ser W, dividido por R3, otra variable, en este caso va a ser Z. ¿Okay? Y esto menos, y aquí se repite, entonces el R4, 1 más W, R3, 1 más Z. ¿Ok? Cerramos. Aquí, perdón, aquí parece que había, sí, el factor este, entonces aquí hay algo que, esto va cerrado acá, ya, ahí está. Claro, porque todo esto son un solo factor y luego tendríamos. Ok, entonces tenemos aquí, ya podemos decir entonces la relación entre BO y voltaje modo común. Está determinado por los valores nominales R4 y R3, ¿ya? R4 y R3. Pero a cada una de estas resistencias la vamos a multiplicar por un factor, ¿ya? Que en el fondo va a hacer que el valor nominal, el valor real sea el valor nominal más un pequeño desplazamiento, ¿ya? Y vamos a utilizar entonces los factores de tolerancia extremos, ya sea más 5, menos 5 o más 1 y menos 1, para entonces determinar cuál es el peor caso, ¿ya? Ok, aquí el truco, ¿ya? El principal truco va a ser el siguiente. Para resolver esto, vamos a determinar entonces F1, 8, vamos a determinar, no esto en función de R3 y R4, porque no nos interesan las dos resistencias por separado. En realidad vamos a dejar esto, lo vamos a parametrizar en función de la ganancia de la etapa del amplificador diferencial. Ya la ganancia ustedes saben que se determina por R4 partido por R3, ¿ya? Así que en realidad la relación R4-R3 es la que nos interesa, no R4 y R3 por separado, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar la ecuación, ¿ya? De la relación entre la tasa, o sea, el voltaje de modo común con el voltaje de salida. Ahora, en función de una ganancia que le vamos a llamar en todo caso a la segunda etapa, la ganancia 2, ¿ya? Supongamos que acá, a la primera etapa, le vamos a dar una ganancia a 2, y a la primera etapa le vamos a dar una ganancia a 1, ¿ya?
Eso no. Que lo agregue. Ok. Ya. Entonces, tenemos que pasar toda esta ecuación a la calculadora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda R4 por 1 más X, cierro paréntesis, dividido en R3 por 1 más Y más R4 por 1 más X. ¿Ok? Todo esto lo vamos a multiplicar entonces. Y parece que me comí un paréntesis. Todo esto multiplicado entonces por el segundo término, que es el que tenemos acá. 1 más, aquí, una fracción, R4 por 1 más W, dividido R3 por 1 más Z. Ok, y a todo esto le restamos la fracción de la segunda parte, que es R4 por 1 más W, dividido en R3 por 1 más Z. Bueno, nos queda eso. Veamos, R4, 1 más X, R3, 1 más Y, más R4, 1 más X, ok. Factor común, 1 más R4, 1 más W, R3, 1 más Z, ok. Y menos R4, 1 más W, R3, 1 más Z. Ya, ahí está bien. Entonces, toda esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que ahora, en realidad, R4 es igual a un factor de ganancia, dijimos, a 2, ¿ya? A 2 el factor de ganancia, multiplicando R3. O sea, la relación entre R4 y R3 va a ser ese factor de ganancia de la segunda etapa, ¿ya? Entonces, eso nos va a simplificar bastante la ecuación, ¿ya? R4 entonces igual al factor de ganancia, le vamos a llamar A2, ¿ya? Por R3. Dejamos la calculadora. Entonces ahora nos queda todo en función, si se fijan, de las tolerancias y del factor de ganancia, ¿ya? Ya es una fórmula no tan grande, ¿ya? Pero que ahora está en función de las tolerancias. Entonces, ahora lo que tenemos que averiguar es qué combinación de tolerancias, o sea, si vamos a partir analizando el peor caso que serían el 5%, si tenemos que asignarle más 5% o menos 5%, ¿ya? A las distintas tolerancias y en las distintas combinaciones. Cuando tenemos 4 variables, tenemos que utilizar la combinación de estas 4 variables, más menos, ¿ya? Así que, ¿cuántas combinaciones tenemos? Tenemos 16 posibilidades, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo de forma numérica, no de forma analítica, ¿ya? Así que, utilizando Excel, ¿ya? Podemos hacer una fórmula y probar todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el A2 podemos ponerle el valor de ganancia de la segunda etapa, por ejemplo, 10 veces si quieren, ¿ya? Y después podemos analizar con las distintas tolerancias. Aquí vamos a decir que, por ejemplo, el X, ¿ya? Va a ser igual entonces a, ¿qué cosa? A 1 por, o sea, va a ser positivo por la tolerancia entonces que yo me voy a fijar en una variable aquí, esta variable que es fija, ¿ya? Lo mismo lo podemos copiar para los otros, ¿ya? Todos entonces van a tener
al principio, la primera instancia que vamos a evaluar cuando todas las tolerancias son positivas, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos quedaría el numerador. El numerador sería entonces la parte de arriba aquí de la fracción, ¿ya? El menos A2 por omega, o sea, por W por Y más 1, etcétera, 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 ¿ya? Entonces lo podemos traspasar acá. Numerador es igual a menos la ganancia multiplicando paréntesis W multiplicando paréntesis el Y más 1, ¿ya? Cierra paréntesis, menos X multiplicando paréntesis Z más 1, cierra paréntesis, más, tenemos que corrernos un poquito, Y más, en realidad es menos Z, ¿ya? Entonces tenemos ahí la fórmula del numerador, ¿ya? Enter. Bueno, aquí cuando vemos con esta ganancia y con esas tolerancias, todas las tolerancias iguales, o sea, estamos 5% desplazado para todos los casos, ¿ya? Entonces el numerador nos va a dar 0, ¿ya? ¿Ok? Entonces ya saben que el voltaje de salida, debido al ¿cómo se llama? Al modo común, va a ser 0. Pero igual todavía tenemos que calcular el denominador, ¿ya? Para los otros casos. Entonces el denominador sería, ¿qué cosa? A2 por X, ¿ya? Más Y, más A2, más 1, ¿ok? Cierro paréntesis, multiplicando a Z más 1. Z más 1. Ok, ahí está. Ok, ahí nos dio el denominador, entonces ahora podemos hacer 1 dividido en el otro, y ahí nos da entonces, ¿qué cosa? La relación, en realidad esta es la relación entre el voltaje de modo común y el voltaje de salida, ¿ya? A ver, ¿cómo lo teníamos? Voltaje de salida sobre el voltaje de modo común, perdón. Voltaje de salida sobre el voltaje de modo común. Ahí, ¿ya? Y aquí algunos nos van a dar positivo, otros nos van a dar negativo, así que aquí le ponemos que nos calcule solamente el valor absoluto, y luego podemos decirle que nos calcule entonces también en decibeles, ¿ya? O sea, igual a 20 por logaritmo, perdón, eso es 1, por logaritmo de esto. Ok. No puede ser 0 porque... sí, puede ser 0. No, no puede ser 0. No puede ser 0. El logaritmo. ¿Ya? Por eso ahí nos está reclamando. Ok. Entonces, ahora viene lo interesante. Vamos a probar todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, pero le vamos a poner menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos más la tolerancia, menos la tolerancia, y lo vamos a, como son 16 combinaciones, tenemos que hacer 16 filas, ¿ya? Aquí tenemos 4, aquí tenemos 8, ahí tenemos 16, ¿ok? Con el de al lado, esto igual que los números binarios, tenemos que ahora no hacerlo alternado, sino que hacerlo dos iguales, ¿ya? Dos distintos, ¿ya? Y ahora sí, eso lo podemos copiar y replicar y nos quedaría ahí, ¿ya? Y en el de al lado, de nuevo, copiamos 4 iguales, 4 alternados y copiamos y pegamos. Y en el último entonces son acá, luego copiamos esto acá y luego... Entonces ahí nos queda ya. Entonces vemos, tenemos la combinación a todo esto, y todo esto se escala por el factor de tolerancia que yo le programé acá arriba, ¿ya? Entonces le puse 0.05, significa que quiero evaluar el 5% de tolerancia, entonces estoy evaluando con los factores X, Y, W y Z, todos más un 5%, más un 5%, más un 5%, más un 5%, y ese es el valor que me da, ¿ya? Pero luego entonces voy a evaluar más 5%, más 5%, más 5%, menos 5%, ¿ya?
o más 5%, más 5%, menos 5%, más 5%, y así, ¿ya? Entonces podemos ver la combinación de todos, ¿ok? Aquí algo falló. Ya, claro. Aquí la ganancia la vamos a dejar igual a la anterior. Entonces cambiamos el primero nomás. Ya. ¿Qué observamos de esta tablita? Observamos, bueno, aquí ponemos la ganancia, aquí probamos todas las combinaciones, ¿ya? De tolerancia. Si se fijan, partimos con todos positivos y terminamos con todos negativos, ¿ya? Y si se fijan, cuando son todos iguales, ¿ya? El numerador siempre toma el valor 0, ¿ya? 0, 0. Aquí, si se fijan, dos iguales, X y Y son iguales, o sea, son los dos positivos, W y Z son los dos negativos, nos da 0. ¿Ya? Hay varias combinaciones que nos dan 0. O sea que, en otras palabras, generan un voltaje a la salida debido al modo común igual a 0. Pero hay algunas combinaciones que nos generan entonces un valor más elevado. Entonces podemos observar, aquí yo le dije que me marcara cuál es el valor mayor. Ya le vamos a poner un poquito más, ahí. ¿Cuál es el valor mayor? Que me lo marcara con verde. Entonces ahí aparece este valor de acá, que es la combinación X negativo, Y positivo, W positivo, Z negativo, ¿ya? La que tenemos acá. Vamos a marcar. Y nos da el mayor valor, ¿ya? Entre el voltaje de salida y el de rechazo modo común, ¿ya? Y si esto lo llevamos a decibeles, ¿ya? Estos decibeles acá, ya aquí aparecen naturalmente cuando el valor es 0, entonces se indetermina, así que le sacamos aquí. Estos valores no nos sirven. Ahí. Y dijimos que los decibeles, ojalá no tengan decimales. Ya, dejémosle un decimal nomás. Y entonces ahí ya tenemos un cierto valor, ¿ya? Vemos el peor caso, recordemos que mientras más grande el valor es mejor, ¿ya? Aquí, ¿qué pasó? Bueno, me aparece en negativo, ¿por qué? Porque en realidad esto tiene que ser a la menos 1, ¿ya? O sea, aquí le puse el numerador dividido en denominador, recordemos que para la fórmula se dan vuelta el nominador y el denominador, ¿ya? Y eso no lo hice, así que, ¿qué podemos hacer? Es darlo vueltas, ¿ya? Es G3 dividido en F3. G3 dividido en F3, ¿ya? ¿Ya? Entonces, claro, ahí cuando el 0 me dice error por dividir en 0. Bueno, y al final ahí me dejó los valores positivos, ¿ya? Ok, el asunto, lo importante es que hay un valor que es mínimo, ¿ya? Ese valor mínimo, en este caso son 14 decibeles, se da entonces para esta combinación de tolerancias y esa ganancia. La primera pregunta es, ¿qué pasa entonces cuando la tolerancia, o sea, la ganancia aumenta? Tenemos 10 veces de ganancia en la segunda etapa. ¿Qué pasa si lo aumentamos a 100? Entonces podemos observar, aquí lo que estamos observando, un momento, y aquí no sé por qué me lo está marcando mal, pero se supone que es el que tiene menor cantidad de decibeles acá, ¿ya? Entonces la tasa de rechazo modo común, aquí voy a ordenar un poquito porque esta cuestión está bien feita. Entonces, no, esto lo vamos a dejar como F3 para que no se indetermine, y G3. Ya, ahí está bien, valor absoluto, ahí está. Y luego, ¿cómo lo hacemos con esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, le vamos a poner un condicionante nomás. Entonces le ponemos em, if esto es distinto de 0, entonces puedes aplicar la fórmula. Si no, que quede en blanco. Ahí está.
Ahí va a quedar más ordenado. Ya, tutarán. Y puedo ponerle 1 sobre... Ahí. Ahí le puse el recíproco en la fórmula del logaritmo y ahí se acaba la cuestión. Ya. Entonces, vemos que esta combinación, ¿ya? La que está marcadita aquí, es la que nos genera el menor valor de tasa de rechazo a modo común, o el peor caso, ¿ya? Con 100 veces, con 10 veces el mismo valor, si se fijan, aquí son 14 decibeles, tasa de rechazo a modo común, ¿ya? Le ponemos 50 si quieren, también es el peor caso, de 14 bajó a 13,3, ¿ya? Pero si se fijan es el valor más pequeño, aquí le podemos poner la función min, si quieren, para encontrar el mínimo, ¿ya? Entonces estamos seguros de que ese es el valor mínimo. Y podemos ir aumentando la ganancia, ¿ya? 100 veces, si se fijan, llegamos a 13,2, 1000 veces llegamos a 13,1, 10.000 veces seguimos en 13,1, ¿ok? O sea, podemos observar que independiente a la ganancia, este valor, esta combinación, ¿ya? Negativo, positivo, positivo, negativo, es la que siempre nos genera entonces la peor tasa de rechazo de modo común, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la tolerancia? Vamos a seguir en 10, ¿ya? Podemos cambiar la tolerancia de 0,05 a 0,1, 1%, ¿ya? Y observamos que con una tolerancia de un 1%, aumentaron significativamente las tasas de rechazo modo común de todos, pero sigue siendo el peor caso este que teníamos marcado, ¿ya? 28,6 decibeles de tasa de rechazo modo común, mientras que los otros son 34, 28,9, etc. ¿ya? Entonces podemos aumentar de nuevo a 100 la ganancia y vemos que 27,9 es el mínimo. O sea que esta combinación siempre va a ser la mínima, ¿ya? Si se fijan, independiente de la ganancia e independiente de la tolerancia, ¿ya? Podemos ahora cambiar la tolerancia a 0,001, ¿ya? Un 0,1% de tolerancia a la resistencia, y vamos a ver que la tasa de rechazo aumentó más todavía, ya vamos en 50 y algo, 40 y tanto, pero siempre esta combinación es la que nos genera la menor tasa de rechazo común, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de este análisis lo que podemos concluir es que ya sabemos cuál es la combinación que tenemos que utilizar en nuestra fórmula, ¿ya? En los omega, o sea, en los W, los X, Y, etcétera, para que nos genere entonces el peor caso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos precisamente eso, esta fórmula, entonces decimos es igual X igual, según lo que dice acá, entonces, vamos a dejar en función de una variable de tolerancia, una variable t, ¿ya? Lo único que vamos a decir si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces, el caso del x es negativo, así le vamos a poner x es igual a menos t, y y es igual a t, ¿ya? Y w es igual, ¿cuánto es w? Es igual a t, y z es igual a menos t. ¿Ok? Así que ahora quedó todo en función de las tolerancias, ¿ya? De la variable de tolerancia. Ya sabemos que a cuáles hay que restarles y a cuáles hay que sumarles. Entonces nos va a quedar esta formulita que vemos acá. Y esta formulita entonces relaciona la ganancia, ¿ya? De la etapa diferencial con la tolerancia que nosotros queremos darle a la resistencia y nos va a calcular inmediatamente cuál es la relación entonces y el peor caso, ¿ya? Entonces ahora podemos, por ejemplo, decir 20 por el logaritmo de lo que tenemos acá. Ojo que tenemos que hacer el recíproco, ¿ya? Entonces podemos decir lo que tenemos acá, y eso elevado a menos 1, ¿ya? Cierro paréntesis. Y ahora podemos evaluarlo en distintas instancias. Por ejemplo, ¿qué pasa con una tolerancia de 0,05, ¿ya? Y una ganancia a 2
igual a 10 veces. ¿Ya? Nos dice resultado no real, perdón. Aquí, la vez pasada me pasó algo similar. Y esto fue por el valor absoluto. Aquí hay que ponerle valor absoluto antes de dejarlo en el logaritmo. Así que le podemos poner apps, ¿ya? Y le ponemos paréntesis a toda la fórmula. Y creo que con eso se soluciona. Ya. Ahí está. ¿Ya? Lo que nos daba en el Excel como 14, entonces aquí nos da como 13,9989, etc. ¿Ya? Entonces podemos cambiar la tolerancia del 5% al 1%, y vemos que ahora nos da 28,6, ¿ya? Con una ganancia de 10 veces, entonces probemos si es verdad. 10 veces 0,01, ya ahí está el 28,6 decibeles de tasa de rechazo. ¿Ya? Así que ya en el fondo tenemos la fórmula, ¿ya? Y validada de que esa es el peor tasa de rechazo de modo común. Una pregunta que valdría preguntarse es, bueno, ¿y cuál es a dónde converge esto? Porque si se fijan, a medida que nosotros vamos aumentando la ganancia, ¿ya? El valor empieza a converger, ¿ya? 1000 veces a un cierto número, ¿ya? ¿Ven? Ahora como que se estabiliza en 27, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular ese número? Simplemente con el límite podemos entonces calcular el límite de toda esta función cuando la ganancia a 2 tienda a infinito. Entonces nos da esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces ahora simplemente le podemos poner el valor de tolerancia y nos indica inmediatamente cuál es el valor a qué decibeles, a cuántos decibeles de tasa de rechazo modo común tiende la fórmula, ¿ya? T, por ejemplo, igual a 0,05, nos dice que tiende a 13,088, o sea, 13,1, ¿ya? Si cambiamos la tolerancia a un 1%, va a tender a 27,78, ¿ya? Si cambiamos la tolerancia a un 0,1%, va a tender a 47,9 decibeles, ¿ya? Entonces ahí en el fondo ya resolvimos el problema y con eso tenemos ya la primera parte, la respuesta a la primera parte, que dice calcule la tasa de rechazo del peor caso, ya este sería el peor caso para esas tolerancias, ¿ya? Entonces la del 0,1% nos da, ahí está, vamos acá, podemos hacer la tablita, entonces tolerancia 0,1%, después teníamos 1%, y después teníamos 5%. ¿Ok? Y ese es el Common Mode Rejection Ratio. Ahí está. Entonces, el primero era 48 decibeles. ¿Ya? Estos son decibeles. 28. 28 decibeles. ¿Ya? 13 decibeles. Ahí está.